Muy bien, vamos a iniciar el estudio. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar tus ojos, por favor, Padre bendito. En esta noche te damos a ti la gloria. Gracias por permitirnos hoy estar aquí preparados para el estudio. Te pido que tú obres con poder en el pastor, que tu Espíritu Santo toque el corazón de tus ovejas y que sean receptivas, Señor, hoy a tu enseñanza y tu palabra. Te damos gracias por este tiempo que nos permites hoy poder compartir, Señor, la parte de lo que es teología. Te damos gracias por tu amor y ponemos este estudio en tus manos. Haz tu perfecta voluntad en cada corazón, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, amadísimos, vamos a seguir viendo el siguiente tema que quedó pendiente el jueves pasado. Estamos viendo justamente la parte de la doctrina de la aplicación de la redención. Y el siguiente tema que nos toca ver el día de hoy es regeneración, la regeneración, ¿no? Y hicimos una pregunta: ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Entonces, vamos a aprender hoy que la regeneración es lo mismo que hablar del nuevo nacimiento. Hablar de la regeneración es hablar del nuevo nacimiento. Y la regeneración lo podemos definir como el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Esa es la regeneración o nuevo nacimiento. Es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. ¿Y por qué se le llama acto secreto de Dios? Bueno, porque no tenemos ninguna actividad nosotros como personas o como futuros convertidos. No tenemos ninguna injerencia en esa parte, solamente es justamente es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, aquí es muy importante que tú lo aprendas y que tú lo sepas. En la parte de la regeneración o nuevo nacimiento, nuestra actividad es completamente nula, no hay una participación activa de parte de nosotros, solamente es de Dios. Muy diferente cuando hemos sido redimidos por Cristo. Eso es muy importante. Cuando hemos sido redimidos por Cristo, ahí tenemos una participación activa en tres aspectos. Tenemos una participación activa en tres aspectos: en la conversión, en la santificación y en la perseverancia. Ahí sí tenemos que ver nosotros, en estos tres actos de participación, en cierto modo, en la redención de Cristo, en la conversión, en la santificación y en la perseverancia. Aquí sí, nosotros tenemos una participación activa. Entonces, en lo que respecta a la regeneración o nuevo nacimiento, no tenemos ninguna participación activa. Es por una obra completamente de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que llama, Jesucristo es el que redime y el Espíritu Santo es el que regenera. Es el que regenera. Es muy importante que lo notas. Dios es el que llama, Jesús es el que redime, el que perdona, el que ya pagó el precio, el que ya nos liberó del castigo eterno, y el Espíritu Santo es el que regenera o hace nacer de nuevo al creyente, a la persona. Y aquí podemos ver dos pasajes muy importantes que están en el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, versículo 13, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, por favor.
Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hemos sido regenerados, hemos sido nacidos de nuevo por obra de Dios a través del Espíritu Santo. Hay otro pasaje que está en el capítulo 3 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Versículo 6. Y dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces quiere decir que hemos sido nacidos de parte de Dios, por lo tanto somos seres ya espirituales, ya no somos más carnales, somos seres espirituales. Y el hecho de que seamos pasivos en la regeneración es también evidente cuando la Escritura refiere a ello con la expresión de nos hizo nacer o nacer de nuevo. Esas expresiones de nos hizo nacer o nacer de nuevo son justamente la parte donde nosotros no tenemos una actividad propia en la parte de la regeneración. Y hay otros pasajes que me gustaría que anotaras que te van a ayudar como sustento del tema de la regeneración o nuevo nacimiento. Y estamos hablando de Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Eric, si me puedes ayudar, por favor, Nico. Eric. Santiago 1, 18, por favor. Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Muy bien, algo importante. ¿Quién nos hizo nacer por su voluntad? Tú mismo, mijo, tú mismo el versículo 17, por favor. El Padre de las luces, Si puedes Dios. leer todo el versículo completo, Ok. porfa. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ok, entonces, ¿quién nos hizo nacer de nuevo? El Padre. ¿Sí? ¿Qué atributo podemos darnos cuenta de estos dos pasajes, del versículo 17 y versículo 18? ¿Qué atributo? Tu soberanía. Correcto, muy bien, Mimita. La soberanía de Dios. Dios es soberano. Nadie de nosotros, los que estamos en el estudio, decidimos nacer físicamente. Nadie de los que estamos aquí decidimos nacer. ¿Quién escogió que naciéramos? Dios, por su soberanía. Vamos a ver otro pasaje que está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Rubencito, por favor. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ok, nuevamente vemos otro pasaje donde se nota, donde nos damos cuenta de la soberanía de Dios. Él nos hace renacer. En el versículo 23 del mismo capítulo de la primera carta de Pedro dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí nuevamente volvemos a darnos cuenta
cómo actúa la soberanía de Dios es muy, muy, muy clara. Quien decidió que naciéramos hoy, tanto físicamente como espiritualmente, fue un acto de Dios de manera soberana, ¿sí? Entonces nadie escogió absolutamente el momento en que iban a nacer. Nadie decidió cuándo iban a nacer y de quién iban a nacer. Eso fue justamente de nuestro Padre Celestial. Eso es muy importante que lo sepas y lo consideres como una obra secreta de Dios. En el Antiguo Testamento también el profeta Ezequiel ya estaba predicha la regeneración de Dios en el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 25 al 27, por favor. Vamos a ir a Ezequiel. Marco, por favor, ¿me ayudas? Ezequiel, capítulo 36, versículo del 25 al 27, por favor. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Entonces aquí estamos viendo ya, justamente estamos viendo cómo ya se había predicho respecto a la regeneración. Aquí ya vemos que el profeta Ezequiel ya Dios lo había usado para hablar de la regeneración. Ahora, a ver si pusieron atención de quién es el que regenera, quién es el que da el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dime qué pasaje podemos nombrar, Rubencito. Ay, no recuerdo, pastor. Ok, vamos a Tito capítulo 3, versículo 5, por favor. Vamos a Tito. Tito, capítulo 3. Versículo 5, dice así, Tito capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos un pasaje donde habla quién es el que regenera o quién nos hace nacer de nuevo. Hay otro pasaje también que habla del nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan cuál es? Puede ser Juan capítulo 3. Correcto. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, por favor. Vamos, por favor, allá, acompáñenme. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. Pau, tú misma, por favor, pues, ¿me ayudas? Sí, pastor. Gracias. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien, entonces ya sabemos que el que regenera es el Espíritu Santo. Pero acuérdate que el Espíritu Santo, al final de cuentas, es Dios. Y el que también participa en la parte del nuevo nacimiento, si bien es cierto, es el Espíritu Santo, también es Dios y también es Jesucristo, porque es un solo Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 5, Efesios capítulo 2, versículo 5,
Acompáñame por favor ahí. Efesios, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 4 para entrar en contexto. Versículo 4, capítulo 2 de Efesios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces quiere decir que además del Espíritu Santo, que es el que regenera o el que da el nuevo nacimiento, también el Padre es el que participa también en el nuevo nacimiento, ¿no? Y si yo les preguntara, ¿de quién es la salvación? ¿De quién es la salvación? No por quién somos salvos. ¿De quién es la salvación? Es la pregunta. Vamos a Salmos capítulo 3, versículo 8, por favor. Salmos capítulo 3, versículo 8. Y vamos a ver de quién es la salvación. Salmos que, perdón, pastor. Salmos capítulo 3, versículo 8. Sí. Y en Salmos 3, 8 dice, la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Entonces quiere decir que la salvación, hoy somos salvos porque Dios es el que por él hoy hay salvación. En Jonás capítulo 2, versículo 9, es otro pasaje donde también menciona aquí el profeta en Jonás capítulo 2, versículo 9. Jonás, profeta menor, dice en el capítulo 2, versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Dios. Entonces aquí tenemos otro pasaje donde las escrituras hablan de que la salvación es de Dios. Quiero que anotes la siguiente pregunta, por favor, en tu apunte. Voy a dictar la siguiente pregunta en tu apunte. ¿Cuál es la relación entre el llamamiento eficaz? ¿Cuál es la relación entre el llamamiento eficaz y la regeneración? ¿Cuál es la relación entre el llamamiento eficaz y la regeneración? La respuesta es la siguiente y la voy a dictar, por favor. La respuesta es la siguiente, la voy a dictar. Las escrituras dicen que la regeneración debe venir antes. Las escrituras dicen que la regeneración debe venir antes de que podamos responder al llamamiento eficaz con fe salvadora. Pastor, ¿podría repetir lo último, de favor? Sí, claro que sí, mija. Las escrituras dicen que la regeneración debe venir antes de que podamos responder al llamamiento eficaz con fe salvadora. Gracias. Por nada. Quiere decir entonces que la regeneración debe de venir antes de que podamos responder al llamamiento eficaz. Ese llamamiento eficaz, recuerda que es nuestra fe.
Entonces, como es un acto secreto de Dios en la regeneración, nosotros en ese momento, antes de que respondamos a ese llamado, ya Dios hizo su obra en nosotros, y es que somos en ese momento nacidos de nuevos. Y recuerda que en ese momento no se puede explicar, es un evento completamente secreto y no sabemos cómo se produce ese arrepentimiento genuino de nuestro corazón y además la aceptación de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces es muy difícil poder explicar y especificar las relaciones exactas en el tiempo entre la regeneración, justamente cuando tú escuchas la proclamación del Evangelio y en ese momento, por medio del Evangelio, viene ese llamado eficaz de parte de Dios y tú respondes de manera voluntaria a ese llamado. O sea, es muy difícil, no podemos especificar en qué momento se puede dar. Yo le he dicho un tanto como de chiste, ¿no? Si nos pudiéramos pintar de rojo cuando entre el Espíritu Santo, pues entonces sí nos daríamos cuenta que en ese momento, pues entró el Espíritu Santo y hemos sido nacidos de nuevo. Pero como eso es un acto secreto, no lo sabemos en qué momento entra el Espíritu Santo y realmente nacemos de nuevo. Eso nos damos cuenta en el caminar con Cristo, en la etapa de la santificación, cuando comienza el lavamiento de la renovación de nuestra vida. Ahí nos damos cuenta que cuando comienza a tener un cambio en nuestra vida de manera contundente, podemos decir entonces que estamos ya unas personas salvas, que hemos sido nacidos de nuevo. Amén. ¿Aquí hay alguna duda? Ahora bien, dice las Escrituras que nosotros nacemos a través del agua. A través del agua. ¿Esta agua qué simboliza o qué significa? Correcto, la palabra de Dios. Cuando Jesús le estaba compartiendo a Nicodemo, dijo, de cierto te digo que para que tú puedas ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, aquí es muy importante que tú identifiques que a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, es como nosotros nuevamente nacemos de nuevo, a través de la palabra de Dios. Y lo acabamos de leer hace poquito, lo leyó mi hermano Eric, en Santiago capítulo 1, versículo 18, y en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ahí estos dos pasajes hablan justamente de la palabra de Dios, que hemos sido renacidos de nuevo a través de una simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, lo aprendamos y lo tengamos bien claro para cuando te toque a ti un día poder compartir a alguien respecto al nuevo nacimiento o respecto a la regeneración. Voy a dictar lo siguiente, por favor. Al mismo tiempo que el Evangelio llega a nosotros, al mismo tiempo que el Evangelio llega a nosotros, Dios nos habla a través de para convencernos de su presencia. Dios nos habla por medio de para convencernos o para convocarnos a su presencia. Entre paréntesis, el llamamiento eficaz. Entre paréntesis, llamamiento eficaz. Sigo dictando. Y darnos una nueva vida espiritual. Y darnos una nueva vida espiritual. Entre paréntesis, regeneración. De manera que estamos capacitados para responderle con fe. De manera que estamos capacitados para responderle con fe.
¿Se acuerdan del pasaje que sustenta esto? ¿Se acuerdan del pasaje? Lo dice Pablo en Romanos. ¿Se acuerdan del pasaje? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10. Versículo 17. Voy a leer desde el versículo 16 para entrar en contexto. Voy a leer desde el versículo 16. Dice así, Romanos capítulo 10, versículo 16 y 17. Dice así, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo tuvimos ese contacto con el evangelio, con la palabra de Dios, en ese momento Dios nos convocó a su presencia y nosotros respondimos con esa fe salvadora. Ahí es donde entra esa fe que entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Sigo dictando. El llamamiento eficaz es la acción del Padre hablándonos con poder. Es la acción del Padre hablándonos con poder. El llamamiento eficaz es la acción del Padre hablándonos con poder. Y en la regeneración es la obra del Padre y del Espíritu Santo. Y en la regeneración es la obra del Padre y del Espíritu Santo, obrando poderosamente en nosotros para darnos vida nueva. Para darnos vida nueva. Entonces quiere decir que la regeneración y el llamamiento eficaz son dos maneras simultáneas donde Dios actúa en el corazón del creyente. Tanto en la regeneración como el llamamiento eficaz, Dios habla de manera simultánea con estos dos elementos en el corazón del creyente. Y lo podemos ver como ejemplo en Hechos capítulo 2, versículo 41. En Hechos capítulo 2, versículo 41. Acordémonos que Pedro estaba predicando justamente el evangelio de Cristo. Y dice aquí en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quiere decir que estas 3,000 personas fueron plenamente regenerados y simultáneamente fueron llamados con llamamiento eficaz y ellos respondieron con una fe salvadora. Creyeron en ese momento en nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que la regeneración para el creyente es un misterio, Realmente no sabemos cómo es que obra Dios en la parte de ese acto secreto de Él en cuestión de la regeneración y el llamamiento eficaz. Entonces, aquí es muy, muy importante que tú sepas que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos regenera y Dios nos llama con ese llamamiento eficaz, donde perdona, donde restaura y nos hace tener una nueva vida. Acordemos que Dios nos saca justamente
del lodo cenagoso, de nuestros delitos y pecados. Dios nos saca justamente de ahí y nos hace nacer de nuevo, nos da una nueva vida. Ahora bien, acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, y veamos qué es lo que dice aquí el apóstol Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Quién ha visto el viento? Nadie ha visto el viento. ¿De dónde viene el viento? ¿Y a dónde va el viento? Justamente hablamos entonces del atributo de la soberanía de Dios. No sabemos exactamente cómo es que Dios activa esta parte de la regeneración en nuestra vida, cómo es que hace el llamado y cómo es que respondemos con fe. Simplemente hoy sabemos que nuestra vida está cambiando, está siendo transformada, estamos siendo semejantes a Jesucristo y eso nos llena de gozo, de alegría, de desafío para seguir creciendo aún más, amándolo más a Él, porque Él ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestra familia, ha cambiado la vida de nuestros hijos y sigue haciendo milagros en la vida de cada uno de nosotros. Y de verdad que eso no hay manera de poderlo agradecer ni pagar, simplemente es con nuestra obediencia, con nuestra santidad, con nuestro amor, nuestro agradecimiento continuo. Es la única manera que podamos agradecerle a Dios todo lo que está haciendo hoy por nosotros. Creo que eso de verdad no tiene precio, no tiene cómo pagarlo y vemos realmente una vida completamente diferente, nada que ver con la vida que traíamos sin Cristo, una vida donde realmente comenzamos a tener una vida diferente. Hoy estamos viviendo, realmente hoy estamos viviendo, estamos aprendiendo a vivir hoy con nuestra familia, con nosotros mismos, en nuestro trabajo, porque hoy vemos las cosas completamente diferentes a como las veías tú sin Cristo. Amén. Entonces, vamos a ver otro pasaje, por favor, que está en Romanos, capítulo 8, versículo 10. Romanos, capítulo 8, versículo 10. Dice así, Romanos 8:10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Voy a darle explicación para que vayan anotando la explicación de este versículo. La doctrina de la regeneración conlleva la implantación de Cristo en el cristiano. Voy a volver a dictar. La doctrina de la regeneración conlleva la implantación de Cristo en el cristiano. No solo el cristiano o no solo el creyente está en Cristo. No solo el cristiano, no solo el creyente está en Cristo. Como posición de salvación. Sino que Cristo es también en el creyente. ¿Se acuerdan de algún pasaje? Aparte de Romanos 8:10, ¿qué pasaje habla? Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. El apóstol Juan lo dice claramente en la vid verdadera, en el capítulo 15 de Juan, versículo del 1 al versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 5. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco, vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces quiere decir lo que acabamos de notar, así como Cristo está en el creyente, también el creyente está en Cristo. Sigo dictando. Uno de los resultados de la regeneración, son vidas cambiadas. Y podemos darnos cuenta del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Uno de los resultados de la regeneración son vidas cambiadas. Y nos podemos dar cuenta del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, obrando dentro de cada creyente a través del fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Quiere decir que un creyente nacido de nuevo hoy está haciendo evidente estas virtudes en su vida: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y quiere decir que estas virtudes, cada día que pasa, cada día que sigue caminando el creyente con Cristo, son más evidentes en la vida del creyente. Entonces, uno de los frutos o el fruto más evidente, además de tener una vida transformada, del fruto más evidente en la vida del creyente es que justamente esté reflejando el fruto de estas virtudes: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es muy, muy importante, que tenemos hoy que trabajar y dejar que el Espíritu Santo comience a cultivar eso en nosotros a través de una relación íntima con Él por medio de la palabra. ¿Quieres ir creciendo más? Tienes que estar en contacto como el pámpano y la vid. No puede la rama dar fruto si no está pegada a la vid. No podemos dar fruto si no estamos pegados a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, estamos aprendiendo justamente esta parte. Qué bueno que ya eres una persona regenerada, qué bueno que ya naciste de nuevo. Ahora tienes que demostrar que realmente a través del fruto del Espíritu Santo tu vida está siendo transformada y estás de manera evidente dando este fruto del Espíritu. Crecer en el amor, crecer en la paz, crecer en el gozo, crecer en tu carácter, en tu templanza. Es muy importante esta parte, crecer en el carácter. Todos nacemos con temperamentos, todos nacemos con un temperamento genético, ¿no? Heredado por nuestros padres y creado por el medio ambiente. Pero cuando tú llegas a Cristo, Dios comienza a formar en el creyente carácter. Cristo comienza a formar carácter, templanza en el creyente a través de la palabra, a través de las pruebas de la fe. Es como vas formando carácter, templanza en tu vida. Y te das cuenta la forma en que tú enfrentas
las diferentes situaciones que se te van presentando en el caminar con Cristo. Ahí te das cuenta cuánto estás creciendo. En la manera de cómo resuelves tus conflictos personales, en tu familia, en el trabajo, es la manera que tú demuestras qué tanto has crecido. Si eres una persona paciente, una persona sabia, prudente, apacible, quiere decir que entonces estás haciendo valer hoy tu nueva vida, tu nuevo nacimiento. Si sigues nuevamente gritando, mirando mal, mintiendo, enojándote por cualquier cosa, de repente hablas, a veces quitas el habla, a veces no quieres hablar, ahí entonces Dios está todavía mostrando cómo está tu corazón, que necesita ser renovado, necesita ser transformado por medio de la palabra de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Ok, sigo dictando. Mediante esta obra del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Alguien me dijo algo? No, que sí está claro. Ok, Gracias. qué bueno, gracias a Dios, qué bueno. Sigo dictando. Mediante esta obra del Espíritu Santo, el cristiano es santificado o purificado para Dios. Esta obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida ¿alguien tiene el micrófono abierto? Ya, creo que ya. Muy bien. Fíjense bien lo que acabas de anotar en tu cuaderno. Dice que mediante la obra del Espíritu Santo, el cristiano está siendo purificado, está siendo santificado. ¿Con qué propósito? Para Dios. Para Dios. Hoy está siendo transformado, está siendo cambiado, está siendo renovado para Dios, para que tú glorifiques a Dios, para que tú le sirvas a Dios, para que tú ames a Dios, para que tú le agradezcas a Dios. Justamente para eso lo está haciendo el Espíritu Santo. Sigo dictando. La regeneración dota una nueva forma de vida. La regeneración dota de una nueva forma de vida. Teniendo comunión con Cristo, y siendo participantes de la naturaleza divina. La regeneración dota de una nueva forma de vida, teniendo comunión con Cristo y siendo participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción de que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces quiere decir que a través de la naturaleza divina que Dios ya depositó en nosotros, que Dios ya nos compartió a nosotros, hoy estamos siendo limpiados y estamos huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que está en nosotros. Ahora bien, sigo dictando. Esta identificación con Cristo opera
un poder libertador. Esta identificación con Cristo opera un poder libertador sobre dos puntos. ¿Sobre qué está operando este poder libertador? Sobre el yo, primeramente, sobre la carne, en segundo lugar, y sobre el mundo. Este poder libertador que me da el tener la identificación con Cristo está operando sobre el yo, Gálatas 2:20, sobre el yo, Gálatas 2:20, sobre la carne, Gálatas 5:24, y sobre el mundo, Gálatas 6:14. Entonces, primeramente está operando, nos está liberando o está rompiendo esa cadena del yo en nuestra vida a través de este poder que está vinculado tu vida con Cristo. Ese yo que necesita morir forzosamente. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí estamos viendo entonces un poder libertador sobre el yo a través de la identificación con Cristo. La segunda parte que está operando este poder libertador es sobre la carne, está en Gálatas 5:24. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí vemos nuevamente este poder libertador sobre la carne, que es otro factor esclavizante que teníamos antes de conocer a Cristo. Y el tercer punto donde está trabajando mi identificación con Cristo es sobre el mundo, y está en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, gracias a este poder libertador que me da mi identificación con Cristo, estoy siendo victorioso, estoy siendo triunfante, estoy siendo ganador en este tipo de pruebas. Y eso no es por mí, sino es Cristo en mí, que me da de su poder, me da de su espíritu, para mantenerme firme, creciendo en santidad, creciendo en amor, creciendo en paz, creciendo en misericordia. Es lo que tenemos que aprender hoy en día. Por eso cuando alguien te pregunte, ¿quién eres? ¿Qué le vas a decir? Un hijo del Altísimo, un hijo de Dios, un hijo de Cristo. Amén. Entonces aquí vemos por eso justamente lo que veíamos en la predicación del domingo. Cristo, el postrer Adán, nos da ese espíritu que vivificante. ¿Por qué? Porque tiene el poder de dar vida. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dos libros antes. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Cristo comunica vida a la nueva humanidad. Aquí lo dice. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Quiere decir que Cristo es vida y da vida. Ese es lo más hermoso. Tú comenzaste a tener vida, tú comenzaste a vivir en el momento que Cristo entró en ti. Amén. Y finalmente, la regeneración dota al creyente de un corazón nuevo. La regeneración dota al creyente de un corazón nuevo.
El corazón se convierte en una habitación, en un templo, donde Dios reside en el creyente. Si en la regeneración Dios te da un corazón nuevo, es para que Dios habite en él. Y a través de la operación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo capacita al creyente para que sea obediente. Fíjate qué precioso es esto. El Espíritu Santo te capacita para que cada día seas más obediente a los mandatos de Dios. Aquí podemos ver nuevamente con el profeta Ezequiel. Vamos al capítulo 11, por favor. Ezequiel, capítulo 11. Versículo 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ahí está muy claro. ¿Con qué finalidad? Para que Dios habite en ese corazón. Para que Dios habite en ese corazón. Aquí mismo vamos a estar nuevamente a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículo 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces quiere decir que no solamente nos cambia de corazón, nos da un corazón de carne, un corazón nuevo, para que Él pueda habitar en él, sino que a través de la acción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te hace ser más obediente a los mandatos de Dios. Entonces no es en tus fuerzas, ese es el poder de Dios a través de su Espíritu, a través de una obediencia, a través de que tú lees la palabra, medites en la palabra, Dios te limpia a través de la palabra y a través de eso Dios comienza a llenarte de su poder para hacerle más obediente a Él en sus mandatos. Amén. ¿Alguna pregunta hasta acá? Eso es el tema de la regeneración o nuevo nacimiento. Para el siguiente jueves vamos a ver un tema que es la conversión. ¿Qué es la conversión? Es el nuevo tema que vamos a ver el próximo jueves. Y entre paréntesis es fe y arrepentimiento. Es fe y arrepentimiento. Es el tema que vamos a ver el próximo jueves en teología. Vamos a aprender cuál es el verdadero arrepentimiento, qué es la fe salvadora. ¿Pueden las personas aceptar a Cristo como Salvador y no como su Señor? Eso lo vamos a aprender justamente el próximo jueves. Amén. ¿Alguna duda, amados? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo de estudio. Que Dios nos siga dando ese espíritu enseñable, ese espíritu con hambre y sed de su palabra. Y pues bueno, los invito a que oremos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclina tu rostro. Padre mío, te damos gracias esta noche por tu amor. Bendice, Señor, hoy nuestra vida. Bendice esta noche. Cuídanos de todo peligro, de toda maldad. Permíteme, Señor, que hoy pueda descansar y que pueda yo recuperar mis fuerzas para que mañana, si es tu voluntad, esté despierto nuevamente para adorarte, para alabarte, para servirte, Señor. Te doy tantas gracias porque a través de tu palabra tú me has hecho entender, Señor, que tú has cambiado mi corazón. Me has dado un corazón completamente nuevo, un corazón de carne, donde tú habitas en él, Señor, y gracias por la
por el poder de tu Espíritu Santo que me ayuda a cambiar cosas que yo no podría cambiar. Hoy, si hay un crecimiento en mi vida, te lo debo a ti, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu entrega en la cruz, porque sé que la muerte en la cruz, hay poder, Señor. Hasta el día de hoy hay poder en esa muerte en la cruz que hoy viene a cambiar vidas, a darnos un nuevo nacimiento a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, esta noche, mis hermanos, que esta noche sea una noche placentera, en gozo, en paz, que podamos disfrutar esta noche en nuestras familias y mañana, Señor, será otro día para nuevamente con gozo, con alegría, con entusiasmo, el poderte servir nuevamente, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.